Buenas noches, estimados estudiantes. Primero, quisiera corroborar que me escuchan, por favor. ¿Y se escucha? Perfecto, Sí, doctor, claro. sí se escucha. Muy bien. Entonces luego todos ponemos en silencio. Muy bien. Entonces damos inicio a nuestro curso de Derecho Societario. Mi nombre es Leonel Calderón. Veo algunos nombres conocidos, algunas caras conocidas también para los que tienen encendido el video. Pues bien, para los que no me conocen, no me ubican, mi nombre es Leonel Calderón Tello, soy doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tengo varios estudios de posgrado, entre eso el de máster en Derecho Privado, especialización en Derecho Societario y Mercantil. Precisamente por eso estoy impartiendo esta clase, sería el tercer curso que imparto de Derecho Societario y Mercantil. Pues en el transcurso de estos días estará subida en el Moodle toda la información relativa al curso para que ustedes puedan tener acceso al sílabus, plan analítico, etc. Pues los pormenores ya los conocen ustedes, sin embargo, no he querido parar esta clase. Hemos tenido un poco de retraso porque tenemos las mismas aulas, diferentes profesores, entonces el otro profesor estaba todavía un poco conectado, seguía conectado fuera de su hora. Es lo mismo que nos ocurría en el sistema presencial, ¿no? Cuando un profesor se queda un poco más de tiempo y el otro profesor está esperándolo en la puerta. Pues bien, la primera cuestión que debo hacer es felicitarlos a todos por su decisión de continuar con sus estudios en medio de esta situación compleja, difícil, que a todos nos ha afectado de una u otra manera. Es una crisis sanitaria, social, económica, y que trae aparejado, pues, muchos problemas, muchos condicionamientos. Entonces, hay que reconocer y valorar quién ha comenzado a compartir. Quite esa. Liz Valeria Zambrano, deje de compartir para... Sí, la compañera Zambrano. ¿Quién es la compañera Zambrano, por favor, que está compartiendo una imagen? Ahí, muy bien. Ya, entonces, continúo. Les decía que hay que valorar positivamente ese compromiso de parte de los estudiantes de participar en estas actividades. Yo también quisiera resaltar a la gran gestión que está haciendo nuevamente Liz Zambrano. ¿Quién es Liz Zambrano? ¿Cuál es la compañera Zambrano? Muy bien. A ver, continúo. A ver, falta alguien más de ingresar. Muy bien.
A ver, entonces concluyo con estas felicitaciones y vamos a explicar algunos aspectos generales del curso. La primera cosa importante es la regla del respeto. Debemos respetarnos mutuamente, etcétera. No hay que hablar sobre eso, ya ustedes son estudiantes de cursos superiores, entonces conocen y aceptan estas reglas básicas del respeto. Segundo, es importante que participen y que sepan que tienen la plena capacidad para poder, para poder interrumpir en cualquier momento. Alzamos la manito esa que está por ahí en el sistema y pues intervenimos con preguntas, opiniones, comentarios. Tratar que en lo posible sean pertinentes, ¿no? No hay problema aquí con el miedo a equivocarse, pues no pasa nada que se equivoquen. Lo que no pueden hacer es eh, romper la armonía de las clases y realizar comentarios que no están ligados con el desenvolvimiento del curso. Eh, muy bien. Vamos a realizar unos lineamientos generales sobre nuestro curso, ¿no? El derecho de sociedades. ¿Quién de ustedes? A ver, primera cosa importante, esta es la sesión inaugural. El horario de clases que tenemos con ustedes es el día martes y el día miércoles. Entonces nos ha tocado el inicio del curso en día miércoles y he escogido realizar la clase inaugural el día miércoles porque así iniciamos el curso. Sin embargo, la docencia la realizaremos, las clases de docencia las realizaremos los días martes. Ya les comunicaré a través de los avisos que la docencia se realizará el día martes y los días miércoles pues realizaremos la tutoría, las actividades de tutoría. Algún día será tutoría individual, otro día será tutoría colectiva, para poder absolver cuestiones, dudas acerca de las clases que vamos impartiendo semana a semana, así como los trabajos, actividades, talleres, foros que se van realizando como parte de las actividades asincrónicas, ¿no? Ustedes conocen que en esta modalidad online existirían dos grandes rubros de actividades, las actividades sincrónicas y las actividades asincrónicas. En el marco de las actividades sincrónicas tendríamos la clase online, que es lo que estamos haciendo ahora, y la actividad de tutoría. Las tutorías van a ser algunas presenciales, o sea, directamente conectados, y las otras van a ser a través del chat académico, porque en general nuestro curso depende de que ustedes se comprometan con la lectura de los artículos y componentes bibliográficos que poco a poco vamos a ir trasladando. Dicho esto, un segundo que hay personas que me están... Muy bien, dicho esto, iniciamos con esta clase inaugural del curso de Derecho Societario. Entonces, yo quisiera preguntar aquí a algunos de ustedes, ya son alumnos de cursos avanzados, ¿qué opinión tienen sobre el derecho societario? ¿Qué es lo que ustedes opinan que es el derecho societario? No hace falta que busquen en Google o en alguno de los buscadores una definición de derecho societario, sino más bien quiero que reflexionen y me digan qué constituye el derecho societario. Por favor, alguno. A ver, el compañero Ramírez ha alzado la mano. A ver.
No se le escucha. Doctor, ante todo, buenas noches con todos los compañeros. Bien, una breve definición, podría decirla, de derecho societario, que es un derecho que tienen las personas jurídicas para realizar actividades comerciales, o sea, estas jurídicas, y otras que pretendan dar un servicio de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la ley que como tal está encaminada para eh, retribuir o tener unos réditos a través de sus servicios. Muy bien. A ver, ¿algún otro compañero? Muchas gracias, Franklin. ¿Algún otro compañero, por favor? ¿O compañera? Aquí, abogado. ¿Cómo le va, Rashid? Cuéntenos. Se podría decir que el derecho societario es una rama del derecho privado en el cual regula las relaciones mercantiles, ya sean de personas jurídicas como personas naturales. Muy bien. Muy bien, Rashid. Gracias. ¿Alguno más? Una última. A ver. A ver, Boris Cascante. Muy bien. Buenas noches, maestro. El derecho societario es una rama del derecho que norma, ordena las relaciones jurídicas entre empresas o personas jurídicas o no jurídicas. No, lo que yo entiendo del... Ya. Muy bien, gracias, Boris. A ver, las definiciones que ustedes han aportado, las definiciones que ustedes han aportado, eh, todos hacen una relación entre el derecho de sociedades y las actividades mercantiles. Por favor, pongan en silencio. El derecho, el derecho de sociedades sería una... El derecho de sociedades entonces sería eh, un conjunto de normas que estarían ligadas a la capacidad que tendría una determinada persona, en este caso muchos han hecho referencia a la persona jurídica, para que realice actividades comerciales. Muy bien, esta es una idea general, ojo, es una idea general, entre otras razones, porque sociedad está ligado en la cultura al concepto de empresa. Y el concepto de empresa está ligado al concepto de realizar actividades comerciales que estén relacionadas, decía el compañero Cascante, con actividades que sirvan para un fin. También lo decía Bowen, etc. Sin embargo, el derecho de sociedades, si bien tiene una relación con las actividades mercantiles, el derecho de sociedades es otra cosa completamente distinta. El derecho de sociedades es el conjunto de reglas establecidas para organizar a un grupo de personas que en ejercicio de su derecho de asociación, en el ejercicio de su derecho fundamental de asociación, deciden unirse para forjar y conseguir un fin común. Ese fin común debe ser posible y lícito. Posible y lícito. El derecho de sociedades
hay una definición interesantísima del profesor Cándido Paz Ares. El profesor Cándido Paz Ares dice que el derecho de sociedades aporta tecnología a la organización jurídica. Aporta una serie de herramientas, instrumentos, materiales que le van a servir a la organización jurídica de soporte para conseguir su fin común. Entonces, vamos a ver, esta es una definición primera, básica, que nos va a ayudar para poder definir. Esto es una clase inaugural, ¿no? No podemos desarrollar todo en una clase inaugural, pero tenemos que dejar establecidos los lineamientos generales. Entonces, el derecho de sociedades no es derecho mercantil. Primera cosa importante. El derecho de sociedades nace en el marco del derecho mercantil porque, entre otras cosas, el derecho mercantil está vinculado con las facultades, deberes, derechos, poderes, etcétera, que en el marco de los mercados tienen las personas, ya sean estas personas físicas o personas jurídicas. El derecho mercantil, las sociedades, el estudio de las sociedades inició dentro del derecho mercantil. Sin embargo, su gran capacidad de desarrollo de este objeto particular de estudio ha hecho que muy pronto el derecho de sociedades obtenga su carta de independencia. Entonces, repito, vamos a seguir refiriéndonos constantemente a esta aportación de Cándido Paz Ares. El derecho de sociedades aporta la tecnología de la organización jurídica. Hemos dicho en esta definición que lo que procura el derecho de sociedades es establecer un marco regulatorio para que aquellos que ejercen el derecho de asociación y a través de un contrato deciden propender a un fin común, pues lo logren su cometido. Vamos a ver, el derecho de asociación es un derecho establecido en la Constitución. Siempre ha estado vinculado a los derechos laborales, y a los derechos sociales. Tanto es así que en el ámbito de las otras ramas del derecho, poco o escasamente se lo menciona. Pues bien, realmente el rubro de mayor ejercicio del derecho de asociación lo constituye el derecho de sociedades. Hay estadísticas que señalan, sobre todo en los países del primer mundo desarrollados, que cerca de 9, poco más de 9 de cada 10 contactos que se realizan hoy en día, contactos sociales que se realizan hoy en día en el mundo moderno, se realizan interviniendo una sociedad. Muy importante. ¿Esto qué significa? Significa que el gran protagonista o la gran protagonista de los contactos que se realizan hoy en día en la sociedad, en la convivencia, se lo realiza con o para o entre sociedades. Esto es muy importante. Claro, es obvio que esto sea así, entre otras razones, porque vivimos en un mundo excesivamente consumista, muy ligado a la necesidad de satisfacer necesidades básicas y no básicas. Pues la pandemia ha puesto de relieve esto, ¿no? La gran fragilidad del hombre y el hecho de que el hombre ha estado acostumbrado a consumir bienes y servicios que no le hacían falta. Bueno, también ha evidenciado la gran necesidad de establecer una nueva jerarquía valorativa sobre los bienes y servicios que deben estar presentes en el día a día de una persona, una familia, una empresa, una sociedad, etc. Pero eso era un paréntesis. Entonces regresemos. Entonces, la sociedad, grupo de personas que ejerciendo su derecho fundamental de asociación mediante el contrato, es decir, tienen que cumplirse los requisitos del contrato, deciden propender hacia un fin común, posible, ilícito. El carácter del fin común
está relacionado con el acuerdo de la voluntad. Es un contrato de sociedad. El carácter de común está relacionado con que las personas que se asocian o los asociados, dependiendo del marco legal específico, estén dispuestos a perseguir ese fin. Es decir, que ese fin por el que deciden asociarse, esas personas, sea un fin común, valorativamente común. Muy importante eso. Ya vamos a hablar de la finalidad, del fin. Es muy importante también, sobre todo, en relación al interés, el interés social, el interés individual. Hay una discusión antigua y moderna sobre el interés, sobre la finalidad de la sociedad, sobre si el interés de los socios y de los asociados es el mismo interés que tiene la sociedad. ¿Es el mismo o no? ¿Es identificable sí o no? Pues las repercusiones son importantes dependiendo del punto de vista que se adopte. Porque si se acepta que los intereses, que el fin común es el mismo en los asociados, en los socios y luego en la sociedad ya constituida, pues entonces diríamos que las actividades de la sociedad son las actividades también particulares de los socios. Por tanto, se difuminaría, sin lugar a dudas, a efectos de determinación de la responsabilidad, esa distinción. Eso significa que por todos los actos, comportamientos, hechos que realice la sociedad, debe responder los socios. Pues bien, eso sería uno de los extremos. Pues hoy en día se habla del interés social autónomo, es decir, la sociedad tiene un interés propio, particular, autónomo, que puede coincidir con el interés de los socios. Sin embargo, en caso de conflicto entre ambos intereses, entre el interés social y el interés de los socios, pues debe prevalecer el interés social, el interés que los socios consignaron en el momento fundacional de la asociación, etcétera. Ya discutiremos de esas cuestiones. Repito, estamos en una clase inaugural, estamos estableciendo ciertos lineamientos para poder saber hacia dónde vamos a llegar, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a estudiar nuestra materia. Entonces, señalábamos nosotros que la asociación es consecuencia siempre del ejercicio del derecho fundamental de asociación. Derecho fundamental de asociación, un derecho constitucionalmente garantizado. Pero no basta solamente el ejercicio del derecho, es necesario vincular el ejercicio de ese derecho de asociación inmediatamente el contrato. ¿Quién me puede decir aquí? Ya son estudiantes, ya han revisado, ya han visto y han aprobado, supongo, las clases de derecho civil. ¿Cuáles son los elementos del contrato? A ver, por favor. ¿Alguno? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Los elementos del contrato que tiene que tener capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita y la forma. Cumplimiento de La forma formalidad. del contrato. Cumplimiento Formalidad del contrato. Sí. Bueno, en algunos casos, ojo, Pamela, muy bien, la felicito, pero no en todos los casos se requiere el cumplimiento de formalidades. Hay algunos contratos que sí, otros que no. Pero bien, esos serían los elementos. Los elementos básicos del contrato son los primeros 4 que señaló la compañera, que sería capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita. Pues bien, para poder señalar que existe, que se da el concepto de sociedad, sí es necesario agregar el cumplimiento de las formalidades, porque las reglas establecidas en la legislación de la materia exigen también ese requisito. Entonces, se ejerce el derecho de asociación y una vez que se ha ejercido el derecho de asociación, tiene que aparecer el contrato. El contrato puede ser escrito,
o puede ser tácito, etc. En el marco del derecho de sociedades se exige un cumplimiento específico de formalidades. Pues bien, ¿qué es entonces? Ya una vez con estos elementos sencillos, ya estamos en ciertas condiciones de poder señalar qué es la sociedad. La sociedad sería una situación jurídica. Es una situación jurídica que resulta del ejercicio del derecho fundamental de asociación. La doctrina define a este derecho como la libertad de asociarse o de crear asociaciones sin necesidad de autorización previa. Respecto del derecho de sociedades, la sociedad sería una relación jurídica. Una relación jurídica de fuente contractual, es decir, que surge del contrato y que tiene un carácter eminentemente sinalagmático. El carácter de sinalagmático está relacionado con la participación de dos partes, de dos intervinientes. Por eso se habla en el derecho de sociedades que no sería, que su característica de ser sinalagmático estaría relacionado con el carácter de plurilateral, porque no solo intervienen dos, sino dos o más personas. Generalmente, muchas más de dos personas. Ojo, tenemos que tener en cuenta que en el marco del derecho de sociedades modernamente se admite y se acepta también la sociedad unipersonal. Pero bueno, ya hablaremos de esa ficción jurídica, ya hablaremos. Lo importante es comprender que esta situación jurídica que surge del ejercicio del derecho de asociación, del derecho fundamental de asociación, y que tiene como fuente el contrato, fuente, origen, el contrato, establece una serie de obligaciones a los socios, a los asociados, para que aquellos, cumpliendo esas obligaciones de manera individual y mancomunada, permitan que se cumpla con el objeto o fin social. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos definido un poco lo que es la sociedad. Regresemos al fin. El fin tenía que ser un fin común. Ya hemos hablado de la distinción entre el fin, una delimitación previa, ¿no?, entre el fin perseguido por los socios o asociados y el fin perseguido por la sociedad, etc. Este fin debe ser común, debe ser posible. ¿Qué significa que sea el fin posible? Significa que no esté reñido con las reglas de la naturaleza, con las reglas físicas, con las reglas de la naturaleza. Es decir, el fin que persiga la asociación debe ser un fin físicamente posible. No cabe, por ejemplo, una asociación para realizar viajes al Sol o realizar viajes a Plutón, porque físicamente hoy es inviable aquella posibilidad. Podría existir una asociación, es más, existe ya, una asociación privada, se llama SpaceX, que se dedica a los viajes interestelares privados, porque es físicamente posible hoy en día, viajes a la Luna, etc. Un negocio muy rentable, por lo visto, porque cada viaje de esos cuesta entre 20 a 30 millones de dólares, solo para ricos. Pero regresemos entonces. Un fin posible. Y luego finalmente debe ser un fin lícito. El fin lícito significa que no debe estar reñido, opuesto o ser contrario al ordenamiento jurídico vigente. Ordenamiento jurídico vigente. El fin tiene que ser un fin lícito. Por ejemplo, difícilmente se podría aceptar como válida, como ejercicio del derecho de asociación, la reunión de personas para cometer delitos. Es más, eso constituye
un propio, autónomo y específico delito, el delito de asociación ilícita o el delito de delincuencia organizada, criminal, etc. Pues bien, la sociedad que se constituye para perseguir este fin específico, un fin hemos señalado común, un fin que hemos señalado posible, ilícito, surge como consecuencia de una relación jurídica de fuente contractual, de carácter multilateral, sinalagmático multilateral, en el que las partes se comprometen al cumplimiento de unas obligaciones para lograr sacar adelante, cumplir con ese fin. Esta acepción que les he propuesto del derecho de sociedades es una acepción amplia del derecho de sociedades. Para poder revisar sobre el concepto amplio de derecho de sociedades, les recomiendo el libro de Girón Tena, Derecho de Sociedades, o de Fernández de la Gándara. Esta acepción amplia no necesariamente coincidirá con la establecida en la legislación. Ya lo veremos. Estamos en una clase inaugural, pero ya veremos si hay o no, si existe o no correspondencia, porque en general, en el ámbito del derecho de sociedades, las leyes societarias señalan como básico, como preeminente, un fin económico, un fin lucrativo, etc. Pero bueno, ya lo veremos. Eso no es esencial en este momento. Resumidamente, los elementos esenciales que configuran el concepto amplio de sociedad serían el origen o la formación de la sociedad mediante un contrato. 2, la obligación de colaboración en atención a ese mismo contrato por parte de los socios. Es decir, los socios contraen unas obligaciones para lograr cumplir con esa finalidad. Y tercero, la comunidad, el grupo, los asociados se obligan específicamente mediante el contrato al cumplimiento de esas obligaciones. Eso serían los elementos básicos del contrato. Muy bien. Por favor, ¿alguna pregunta, duda, comentario hasta este momento? ¿Pregunta, duda, comentario hasta este momento? ¿No? Pues bien, entonces, continuamos. A ver, son las 9, casi 9:10. La clase nuestra termina los días miércoles, termina a las 9:15. Pero recuerden ustedes que a las 9:15, los días miércoles, tendremos de 8:30 a 9:15 tutorías. Tutorías. Nuestras clases son los días, nosotros tenemos con ustedes los días martes. Los días martes, que serán las clases online. Las clases que tendremos nosotros serán los días martes. Los días miércoles serán las tutorías. Sin embargo, lo explico nuevamente esto por los compañeros que se agregaron al final para que lo tengan claro. Los días martes serán las clases y los días miércoles serán las tutorías. Las tutorías son el componente complementario a la docencia online para que los alumnos, luego de revisar los trabajos que se les envía, los artículos académicos que se les envía a leer, etcétera, o incluso las propias clases, pues puedan realizar sus tutorías pedagógicas individuales o colectivas para la realización de sus actividades comprendidas dentro del sílabus y plan analítico. Entonces, nos quedan 5 minutos. Espero, si no hay ningún comentario, dudas, opiniones, pues espero en estos últimos 5 minutos dar un cierre a esta primera clase inaugural. Entonces, quiero culminar en estos 5 minutos por el principio. El derecho de sociedades hace mención a una ficción jurídica. Una ficción jurídica que denota la gran capacidad creativa que tiene el hombre.
el derecho de sociedades es una ficción jurídica que expresa la capacidad, la gran capacidad creativa que tiene el hombre. Porque si ustedes se ponen a pensar, la sociedad es un ente que no existe. Es un ente eminentemente inmaterial. Un ente moral, si se puede decir. Antiguamente se llamaba ente moral. Metodológicamente denota la necesidad de aproximarnos al derecho de sociedades desde una perspectiva del derecho funcional o normativo. Es decir, tanto para el derecho de las personas físicas como para el derecho de sociedades, que es el que estamos estudiando ahora, debemos aproximarnos desde una perspectiva social, funcional y normativa. Es decir, aceptar que el mundo de los fenómenos, el mundo de la naturaleza, es uno muy diferenciado, muy diferente del mundo jurídico. En el mundo jurídico existe una codificación específica, un lenguaje específico, que es el lenguaje de las normas. En ese lenguaje de las normas existe una codificación. ¿Cuál es esa codificación del lenguaje? El derecho. El derecho es el conjunto de normas, el conjunto de reglas que surgen para resolver los problemas que aparecen como consecuencia de la convivencia. La convivencia genera la necesidad de forjar soluciones a esos problemas de la convivencia. Pues eso es el derecho. El derecho es una solución que se ofrece a los conflictos que surgen con ocasión de la convivencia. Muy bien, en este marco, en la necesidad de poder satisfacer muchísimas necesidades que no se podían realizar desde la sola estructuración de una persona física, aparece el derecho de sociedades. El derecho de sociedades como un invento para poder dar alcance a aquellos aspectos que no podía la persona física. Miren lo interesante del derecho de sociedades, que ha sido capaz de crear una personalidad independiente, autónoma. Es una persona propia, con nombre propio, con capacidad de acción propia, con capacidad de culpabilidad propia. Culpabilidad no solo en el ámbito de las normas de responsabilidad administrativa o penal, sino culpabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil, societaria, mercantil, orgánica. La sociedad responde porque tiene capacidad y autonomía. Actúa por sí sola. Esa ficción es interesantísima y es la ficción a la que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar durante todo este curso. Todo este curso vamos a estudiar esta ficción jurídica denominada sociedad. El derecho de sociedad es posterior al ejercicio de la asociación. El derecho de sociedad lo que pretende es dotar de los mecanismos válidos, normativos, orgánicos, sistemáticos, para que aquella sociedad constituida pues pueda ejercer su fin social. Es como si dijéramos, es como si señaláramos que la libertad normativizada, es decir, el libre desarrollo de la personalidad establecido, garantizado en la Constitución, tendría dos vías de ejercicio: la libertad ejercida por las personas físicas y la libertad ejercida por las personas sociales, morales, jurídicas. Pues bien, a ver, antes de concluir, es importante pedirles que se organicen para poder comunicarme yo con el delegado, el presidente del curso, el coordinador, como le quieran llamar ustedes. Es muy importante que se organicen, que queden de acuerdo y que me comuniquen quién va a ser esa persona, porque esa persona tiene que colaborar conmigo en algunas tareas, en algunas actividades. Por lo pronto, hasta que ustedes decidan realizar aquella actividad, quiero preguntar aquí quiénes son los estudiantes que tienen una nota muy cercana a 10. Por ejemplo, 960, 970, 980. ¿Quién tiene una nota así de alta? ¿Quién?
¿Puede hablar alguien, por favor? A ver, la compañera, solo una compañera. Natalia María, apellido. Medina Pesantes. Medina, muy bien. Entonces, usted, como nadie más ha alzado la mano, usted me va a ayudar a mí coordinando algunos aspectos. Por lo pronto, lo más importante ahora es anotar dónde nos hemos quedado en esta clase. Tengo varios paralelos y entonces esa es una de mis dificultades más importantes. Por favor, le pido que anote dónde nos hemos quedado. Para la próxima clase, a todos, para poder calificar su participación, les pido encarecidamente que puedan participar con un breve resumen de los contenidos que hemos visto en esta primera clase inaugural. La próxima clase será el día martes. Con toda seguridad ya tendrán ustedes toda la información de la primera y segunda semana de clases para que puedan ponerse al día, para que puedan observar y puedan leer el sílabus y el plan analítico para que en esa próxima clase, que será esa sí la primera clase, puedan hacer las preguntas metodológicas que quepan sobre cómo se va a calificar, etcétera, etcétera. Todo eso va a estar explicado en el Moodle, entonces les pido que lo revisen en los próximos días. ¿Hay algún comentario, alguna duda, alguna opinión? Ya hemos llegado al tiempo máximo, entonces les pido que si alguien tiene alguna opinión, alguna duda, algún comentario, por favor lo haga en este momento, porque lo contrario ya tenemos que terminar. A ver, dice Adrián Pincal, por favor. Adrián. Sí, Adrián. Doctor, se me fue una reacción, disculpe. ¿Sí? ¿Nadie va a hablar? Muy bien. A ver, Jefferson Urbina. A ver, sí, Jefferson, cuéntenos. Sí, buenas noches, doctora. Ante todo, es sobre lo que usted dijo sobre el carácter sinalagmático de este derecho societario. No me quedó muy bien explicado esa parte. No la entendí muy bien. Ya, muy bien. Brevemente, el carácter sinalagmático significa que es un contrato en el que intervienen varias partes. Un contrato, el carácter sinalagmático está relacionado con la bilateralidad. Sin embargo, en el marco del derecho de sociedades, la característica no es la bilateralidad, sino la multilateralidad. Muchas personas que intervienen para asociarse porque tienen un fin común y quieren que ese fin común esté regulado por el derecho, protegido por el derecho y dotado de una serie de herramientas que les permitan conseguir realizar ese fin o ese fin o ese interés común. Ese sería la cuestión del elemento, la característica de sinalagmático. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, disculpen, la parte de que el día martes es clases y el miércoles es... No lo entendí muy bien, porque aquí en mi horario tengo de 8:30 a 10:30 el día. Y el día martes de 5:30 a 8:30. Sí, a ver, les explico. En la docencia, Las tutorías. la docencia online que imparte la Universidad de Guayaquil tiene 50% de actividades sincrónicas. Es decir, estamos aquí en línea. 50% del componente en línea. Y el otro 50% asincrónico. Son actividades que ustedes tienen que realizar en el marco de los horarios de clases para poder entregar esas tareas, pero simplemente envían los trabajos, cumplen con las evaluaciones, hacen el cuestionario, etc. Pero no estamos conectados face to face. ¿Ok? O sea, las horas que hice aquí, vamos a hacer solo la mitad por Zoom. Eso es lo que me está diciendo. O sea, como hoy día teníamos hasta las 10:30, solamente vamos a tener hasta las 9:30. Hoy día tenemos solamente 45 minutos porque el día miércoles tocaba tutoría. Tutoría. Esta aula la compartimos con varios profesores. Entonces yo ya me he robado 5 minutos del otro profesor. Ya. Solo tenemos 45 minutos los días miércoles. Y el día martes tenemos las horas completas. Exactamente. Entonces, bueno, ya les voy a ir explicando. De todas maneras, los otros profesores también seguramente les estarán explicando lo mismo. Entonces ya nos vamos a ir inteligenciando todos.
todos vamos a ir aprendiendo de esta nueva modalidad y que en definitiva resulta cómoda si la aprovechamos. Muy bien, no me puedo detener más porque ya me estoy robando mucho tiempo del otro profesor. Saludos cordiales, éxitos y nos vemos el próximo martes. Fuerte abrazo y no abandonen el seguir viniendo. Saludos.